Podcast Lo Espiritual. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Lo Espiritual. Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos Alexa, Jimena, Maya y Luxmi y les vamos a presentar el tema de conceptos culturales y espirituales. Religión y evangelización. El significado de religión es dar significado a la vida y relacionarse con lo sagrado y lo espiritual o lo divino. Y algunas de las características de religión es creencia en lo sobrenatural, que es como muchos religiosos creen en fuerzas como dioses, bestias, espíritus y así. Y otra característica es sistema de prácticas y rituales, que es como hacían ceremonias para reforzar sus creencias. Y otra característica es códigos morales o éticos, que es como leyes de conducta que guían su comportamiento sobre como Dios y así. Y bueno, la definición de evangelización es el acto de predicar el evangelio con el objetivo de compartir el mensaje de Dios. Y una característica es proclamación del mensaje central, que es como la comunicación del evangelio sobre Jesucristo. Y otra característica es conversión y fe personal, que es busca una respuesta de fe y arrepentimiento. Y integración en la comunidad de fe es una persona que ha aceptado el mensaje. Vida cotidiana y tradiciones sociales. Las costumbres y roles. En la Nueva España, la vida familiar estaba profundamente marcada por la religión y la autoridad. Las familias eran patriarcales, es decir, el padre representaba la figura de mando y tomaba las decisiones más importantes. La madre se ocupaba del hogar, la crianza y la enseñanza de valores cristianos. Los hijos debían obediencia y respeto tanto a los padres como a la iglesia. Los matrimonios en muchos casos se basaban en acuerdos que beneficiaban la posición social de las familias y no en el amor. La sociedad novohispana también estaba fuertemente jerarquizada. Existía un sistema de castas que ordenaba a las personas según su origen racial. Además, la iglesia tenía un papel central. Controlaba escuelas, hospitales, cementerios y la moral pública. Fiestas, celebraciones y formas de convivencia. La mayoría de festividades estaban ligadas a la religión católica, como Navidad, Semana Santa y el Día de Todos los Santos. En estas fechas se realizaban misas, procesiones, representaciones teatrales y rituales públicos que reunían a toda la población. Además, existían celebraciones civiles, como nacimientos, bodas y bautizos, y también funerales, que fortalecían la convivencia familiar y comunitaria. Las formas de convivencia estaban basadas en la jerarquía social, pero aún así existían espacios donde los grupos se encontraban. En las plazas, templos y celebraciones podían coincidir indígenas, criollos, mestizos y españoles. Las fiestas eran también momentos donde se expresaba la identidad cultural. Influencia indígena, africana y española.
La gastronomía en la Nueva España fue resultado de un gran encuentro cultural. Los pueblos indígenas aportaron una base alimentaria que incluía el maíz, el frijol, el chile, el tomate, el cacao, la calabaza y animales como el guajolote. Gracias a ellos surgieron platillos como el pozole y el mole. Los españoles llegaron con una dieta basada en trigo, arroz, cerdo, res, pollo, lácteos, aceite de oliva y especias europeas. Introdujeron el pan de trigo y los lácteos como queso, leche y mantequilla. La influencia africana llegó con los esclavos traídos al continente. Ellos aportaron técnicas de fritura, especias, el uso de plátano, la yuca y elementos culinarios que se mezclaron con lo indígena y lo español. La mezcla de estas tres culturas dio origen a una cocina mestiza. Vestido, el arte, la educación y la transmisión. En la Nueva España, el vestido reflejaba la posición social y la mezcla cultural. Los españoles y criollos usaban ropa europea, vestidos largos, encajes, capas, sombreros y colores finos. Los indígenas conservaron parte de su vestimenta tradicional. El arte fue principalmente religioso. La iglesia patrocinaba pinturas, esculturas y arquitectura para evangelizar. Los indígenas y mestizos agregaron símbolos, colores y técnicas propias formando un arte mestizo. La educación estuvo controlada por la iglesia. Se enseñaba doctrina cristiana, lectura, escritura y oficios. Los hijos españoles podían estudiar en colegios o universidades, mientras que los indígenas recibían instrucción básica, religiosa y manual. Arte y expresiones culturales. Arquitectura colonial en la Nueva España. La arquitectura colonial fue el estilo de construcción que se desarrolló en el territorio de la Nueva España, actual México, desde el siglo XV1, que empieza en el siglo XV-01 y termina el 1600, hasta el siglo XV111, que empieza en el siglo XVII-01 y termina en el 1800. Mezcló elementos españoles, indígenas y en menor medida africanos, creando un estilo único. Características principales: 1. Uso de piedra, cantera, adobe y madera. 2. Edificios con fachadas detalladas, columnas, arcos y relieves. 3. Influencia de estilos europeos como el renacentista, barroco y neoclásico. 4. Gran tamaño de iglesias, 4 conventos para mostrar el poder religioso. Tipos de construcción más importantes. 1. Iglesias y catedrales. Eran el centro religioso y social. Tenían torres, campanarios, cúpulas y altar. Es muy decorados. 2. Conventos y monasterios. Construidos por franciscanos, dominicos y agustinos. Funcionaban como escuelas, hospitales y centros de evangelización. 3. Palacios y casas señoriales. La plaza principal era el centro público. Pintura en la Nueva España. La pintura novohispana surgió entre los siglos XV1 y XV11 en el siglo territorio de la Nueva España. Combinó técnicas europeas con elementos indígenas, dando origen a un estilo propio y muy representativo de la época colonial. Características principales: 1. Temas principalmente religiosos, santos, vírgenes y pasajes bíblicos. 2. Uso de colores intensos, detalles finos y composiciones simbólicas. 3. Influencia de estilos europeos como el renacentista, barroco y neoclásico. 4. Presencia de elementos indígenas en diseños, colores y rostros. Temas más representados:
Religiosos: la Virgen María, Cristo, santos y escenas de la Biblia. Sirvieron para enseñar a la religión a los pueblos indígenas. 2. Retratos de virreyes, nobles, clérigos y familias importantes. Mostraban poder, riqueza y estatus social. 3. Pintura de castas. Serie de cuadros que mostraban mezclas raciales, reflejaban la estructura social de la época. 4. Costumbres y vida cotidiana. Mercados, trabajos, paisajes y tradiciones locales. Música y danza en las ceremonias religiosas y sociales en la Nueva España. Durante la época de la Nueva España, siglos XB1 a XB111, la música y danza fueron fundamentales tanto en la evangelización como en la vida diaria. Se mezclaron tradiciones españolas, indígenas y africanas, creando nuevas expresiones culturales. Música en ceremonias religiosas. La Iglesia usó la música como herramienta para evangelizar y enseñar la religión a los pueblos indígenas. Características: 1. Se cantaban cánticos, villancicos, salmos y flautas y coros. 2. Los coros eran formados por niños indígenas que aprendían rápido y eran muy talentosos. 3. La música seguía estilos europeos como el barroco. 2. Funciones: 1. Acompañar la misa, procesiones y festividades religiosas. 2. Enseñar doctrina de forma más comprensible. 3. Crear un ambiente solemne o festivo dentro de la iglesia. Literatura o crónica sobre la vida en la Nueva España. Durante la Nueva España, en el siglo XB1 a XB11, la literatura fue una herramienta fundamental: documentar, enseñar, evangelizar y describir todo lo que sucedía en el nuevo territorio. Escritores españoles, mestizos e incluso indígenas participaron en la creación de obras que hoy permiten conocer cómo era la vida en esa época. ¿Qué es la literatura novohispana? La literatura de la Nueva España incluye todos los textos escritos durante el periodo colonial. Sus funciones principales fueron evangelizar a la población indígena, registrar la historia y los sucesos de la conquista, educar moral y religiosamente, describir las costumbres, paisajes y pueblos de América. 2. Crónicas, descripción de la vida en la Nueva España. Las crónicas son textos escritos por conquistadores, misioneros y viajeros que narraban lo que veían. Son una de las fuentes principales para entender la vida en esa época. Sincretismo cultural y espiritual. También existe el sincretismo cultural y espiritual, que es el proceso por el cual dos o más tradiciones, creencias, prácticas o sistemas culturales se mezclan y crean algo nuevo sin que una anule completamente a la otra. La cultura en el sincretismo es la fusión de costumbres, lenguas, arte, comida y vestimenta, entre otros. Lo espiritual y religioso, igual en el sincretismo, es la integración de ritos, deidades, símbolos o cosmovisiones de distintas religiones o creencias. El sincretismo se da gracias al contacto prolongado, ya sea la colonización, migración,
comercio o diáspora, al igual que la negociación de sus significados, que son los grupos que reinterpretan elementos ajenos para que encajen con sus propias estructuras. También la persistencia de lo propio, aunque se adopten formas externas al núcleo simbólico o la intención ritual, a menudo se mantienen. El sincretismo cultural hoy se puede interpretar gracias a la yoga, más cristiandad, grupos que practican posturas de yoga, pero con oraciones y referencias a Jesús. Nuevo Año es una mezcla de astrología, chamanismo, hinduismo y psicología. Los movimientos afrodescendientes son la recuperación consistente de raíces afirmadas, pero con elementos de la cultura dominante. El sincretismo sucede gracias a la supervivencia de comunidades oprimidas que presentan creencias escondiéndolas bajo símbolos aceptados. Un ejemplo es la esclavitud y colonización. La adaptación facilita la comunicación y convivencia entre grupos distintos. La búsqueda de sentido son los individuos y colectivos que arman sistemas que les parecen más completos y razonantes. Hay algunos puristas que argumentan que el sincretismo diluye la autenticidad de una tradición. Estudiosos ven que el sincretismo es natural en la historia humana. Lo problemático es cuando se impone una cultura sobre otra, o sea, el sincretismo forzado, y teólogos debaten si la función respeta la ortodoxia o crea una nueva religión. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver Chahú.